Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy el Padre Juan María de la Misión de la Divina Misericordia, y eso es nuestro podcast, el tercero que estamos haciendo. Lo estamos grabando en el día 3 de septiembre. Y esperamos en los siguientes podcasts continuar compartiendo con ustedes más mensajes y también dándoles antecedentes de nuestra historia. Pero hoy queremos responder a una de las importantes preguntas frecuentes que nos han hecho. No podemos contestar individualmente a todas las preguntas, pero queremos tratar, como quiere, de contestarles de esta manera. Entonces, hoy queremos tratar 5 preguntas importantes. Primero, ¿cuál es nuestra opinión sobre Jorge Bergoglio, Papa Francisco? ¿Creemos que él es un papa válido? La segunda pregunta, ¿qué entendemos por la palabra usurpador? La tercera, ¿por qué referimos a él como Jorge Bergoglio en lugar de llamarlo Papa Francisco? Cuarta pregunta, ¿por qué omitemos su nombre en la plegaria eucarística? Y quinta pregunta, si somos sedevacantistas. Y explicaremos lo que quiere decir esta palabra. Entonces, en la versión impresa que tenemos en nuestro sitio web, tiene las notas a pie de página. Entonces, antes de responder esas preguntas, quiero decir que esto es nuestro esfuerzo muy modesto. Las respuestas a las preguntas aquí contenidas es nuestro esfuerzo para explicar, nuestro humilde esfuerzo para explicar el camino por el que creemos que Dios nos conduce en medio de la actual crisis de la Iglesia y de la terrible confusión que ha producido. Nosotros no somos teólogos, ni canonistas, ni historiadores de la Iglesia. Nuestras respuestas aquí no pretenden ser definitivas, sino más bien nuestros esfuerzos iniciales para aclarar las cosas lo mejor que podamos y sujetas a revisión continua según sea necesario. Y respetamos a las personas de buena voluntad que pueden tener respuestas diferentes a estas preguntas. Sabemos que eso es normal en medio de tanta confusión. Y agradecemos los comentarios y sugerencias, incluidos los que señalan errores aparentes. Si tienes más preguntas a las que quiere que respondamos, envíalas a la dirección que vamos a poner aquí abajo. Tenga en cuenta que somos una comunidad y un personal reducidos y que nuestra nueva situación ha intensificado enormemente nuestra carga de trabajo. Por desgracia, no podemos responder a todas las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra opinión sobre Jorge Bergoglio, Papa Francisco? Creemos que él es un papa válido. Muchas personas reflexivas y eruditas, tanto clérigos como laicos, han planteado profundas preocupaciones y objeciones respecto a muchas de las palabras y acciones de Jorge Bergoglio, incluyendo si tales palabras y acciones indican que no es un papa válido. Aunque reconocemos la importancia de estas preocupaciones, por nosotros nos centramos sobre todo en lo que creemos que el Señor mismo dice al respecto. En los mensajes recibidos por la hermana Amapola,
tanto los recibidos antes del primer mensaje publicado en febrero de 2024, como los publicados posteriormente. El Señor ha hablado repetidamente de la terrible corrupción que impregna su iglesia en general y la jerarquía y el papado en particular. Considere los siguientes extractos. El primer extracto es de un mensaje que todavía no hemos publicado, pero que hemos entregado a nuestro arzobispo y sus obispos auxiliares el mismo día cuando Sor Amapola lo recibió, el día cuando tuvimos un encuentro con ellos, una junta con ellos, el 1 de febrero de 2024. Dice: el enemigo ha logrado apoderarse de mi santuario. ¿Qué quiero decir con esto? El eterno enemigo, Satanás y sus cohortes, ha logrado poner a sus siervos en lugares de autoridad en mi iglesia, para que por medio de ellos Él puede subvertir mi verdad, mis enseñanzas, convirtiéndolas en burla y dejando así a mis hijos desprovistos de los medios usuales para que reciban mi gracia. Lobos vestidos de corderos se han sentado en los tronos de mis apóstoles y aún en la silla de mi Pedro. Nadie más puede decir esto, pero yo que veo hasta las profundidades de cada alma, yo quien veo cada pensamiento, cada movimiento de cada corazón, de cada voluntad, yo sí veo. Yo sí puedo decir, y sí lo digo, mi iglesia ha sido tomada como rehén. Habéis puesto vuestra confianza en un traidor, que os arrojará a un lado sin pensarlo 2 veces. La última, la suprema traición se está preparando, está por suceder. La abominación de la desolación ha llegado. Fin de citación. Y quiero aquí notar un punto muy importante, que estas son cosas que nosotros como humanos no podemos juzgar, pero en un mensaje profético no es un juicio humano, sino es Dios mismo que está dando su juicio. En el segundo extracto, el mensaje que hemos publicado el 22 de febrero de 2024, y esta parte del mensaje se dirige a los obispos. Habéis dejado que no solo el humo de Satanás se infiltrara en mi santuario, sino que habéis dejado que todo un ejército de demonios tome vuestros lugares, y habéis permitido que el usurpador se siente en la silla de mi Pedro, aquel que está efectuando la gran traición que dejará desolada a mi iglesia. Y un tercer extracto es del mensaje que publicamos hace poco, del 15 de agosto 2024, en la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Y ella misma dice: sabéis los tiempos, hijos, sabéis lo que hemos anunciado, sabéis las consecuencias ante tanta ofensa al Padre, sabéis el poder de nuestro enemigo y de su ejército, extendido por todo el mundo y en todo ámbito de vuestras vidas. Sabéis la confusión tan tremenda que hay y que rodea a todo, en particular a mi iglesia. Hijos, estad alerta para que podáis mantener alertas a mis hijos. Os hemos dicho que la silla de Pedro y de los apóstoles han sido usurpadas. La iglesia está sitiada, hijos. Fin de citación. De estos mensajes está
Claro que el Señor está hablando de una situación sin precedente en la historia de la Iglesia. Claro que sí hemos tenido a veces papas malos, muy pecadores, pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una campaña orquestada desde mucho tiempo para subvertir el depósito de la fe, para corromper la iglesia misma de Jesucristo. Nuestro Señor habla de una infiltración satánica en la iglesia que se produce en los niveles más altos, incluido el papado. La descripción del que ocupa la silla de Pedro como un usurpador y uno de los lobos vestidos con piel de oveja parece estar diciendo claramente que Jorge Bergoglio no está actuando como vicario de Cristo, sino como enemigo de Cristo, el que está efectuando la gran traición. Por lo tanto, a partir de esas palabras de nuestro Señor, entendamos que Él está diciendo que Jorge Bergoglio no es un papa válido y estamos actuando de acuerdo con ese entendimiento. Segunda pregunta, ¿qué entendemos por usurpador? La palabra usurpador suele ser alguien que se apodera de algo, especialmente de una posición de autoridad y poder, sin tener derecho a ello, a menudo mediante la fuerza, la traición u otros medios ilegítimos. En uno de los extractos que hemos compartido con ustedes arriba, el Señor, hablando a los obispos, decía: habéis permitido que el usurpador se siente en la silla de mi Pedro. Así que la pregunta clave es: ¿qué quiere decir el Señor al llamar usurpador a Jorge Bergoglio? Solo Dios mismo puede responder a esta pregunta en su totalidad, pero por la declaración anterior y otros parecidos que hemos recibido, entendemos que nuestro Señor está diciendo que Jorge Bergoglio está ejerciendo una autoridad ilegítima, no es un papa válido y actúa de hecho como enemigo de nuestro Señor y de su iglesia. La tercera pregunta: ¿por qué referimos a él como Jorge Bergoglio en lugar de llamarlo Papa Francisco? No queremos faltar de respeto al oficio del papado. Solamente queremos ser coherentes. Creemos que Dios está diciendo que Jorge Bergoglio es un usurpador y no es un papa válido. Llamarle por el título y nombre papales sería incoherente con ese entendimiento. De ahí que usemos su nombre de pila. La cuarta pregunta: ¿por qué omitimos el nombre de Francisco en la plegaria eucarística de la misa? Cuando nombres a algún papa en la plegaria eucarística, profesa que dicho hombre es cabeza de la iglesia y que estás en comunión con él. Hace unos siglos, el Papa Benedicto XIV dice: la conmemoración del sumo pontífice, es decir, el Papa, y las oraciones ofrecidas por él durante el sacrificio de la misa se consideran, y realmente lo son, una indicación afirmativa que lo reconoce como cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo y sucesor del bienaventurado Pedro. Fin de citación. Cuando no hay un papa válido, como durante el tiempo entre la muerte de un papa y la elección de otro, la Iglesia prescribe que se elimine el nombre del papa de la plegaria eucarística. Entonces, la razón por la que no mencionamos a Jorge Bergoglio en la plegaria eucarística no es porque no rezamos por él, sino porque no creemos que sea un papa válido. Simplemente intentamos seguir la disciplina de la Iglesia
en aquella situación. Quinta pregunta. ¿Somos sedevacantistas? No, no somos sedevacantistas en el sentido en que suele entenderse. Sedevacante es una expresión latina que se utiliza cuando no hay una papa, como en el intervalo entre la muerte de un papa y la elección de otro. Durante estos periodos, la silla de San Pedro está vacante. Hablando comúnmente, el término sedevacantista ha llegado a significar una persona que no cree que ninguno de los papas durante y después del Concilio Vaticano II fueran papas legítimos y válidos. Nosotros no somos sedevacantistas en este sentido. De hecho, nos hemos inspirado en gran medida en el Papa San Juan Pablo II especialmente. Pero en los extractos que acabamos de compartir con ustedes, creemos que el Señor está diciendo muy claramente que Jorge Bergoglio no es un papa válido. Hay otras preguntas que no vamos a contestar en este podcast. Preguntas parecidas como ¿qué más creemos sobre la situación actual de la Iglesia y Jorge Bergoglio? ¿Y no es el Papa elegido por el Espíritu Santo? ¿Estamos diciendo que Dios se equivoque? Y también, ¿cuáles son algunos ejemplos de Jorge Bergoglio socavando la Iglesia? Hemos tratado estas preguntas en el documento que hemos publicado que se llama Debemos obedecer a Dios, que se puede encontrar en nuestro sitio de web. Y también estas preguntas se encuentran en nuestro sitio de web. Entonces, la próxima vez, si Dios quiere, seguiremos compartiendo algunos mensajes y hablando de los antecedentes de nuestra comunidad. Les agradecemos su atención en escuchar este podcast y queremos terminar pidiendo la bendición de Dios. Que Dios Todopoderoso, por la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de nuestra Madre, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.